un poquito la tardanza. Sé que iniciamos a las 6:45, pero voy a adelantar la clase debido al material que tenemos para compartir con ustedes. Y en vista de que no hay muchos que asistan a la clase teórica, bueno, veremos. Les otorgaré la bibliografía correspondiente, más no las diapositivas, asumo, porque al parecer no dan mucha importancia a la parte teórica en algunos casos. Por favor, avísenme si es que está compartiéndose la pantalla. Sí, se está compartiendo, doctora. Muy bien. Habíamos quedado la anterior clase para hablar de los dos tipos de dolores que habíamos visto, esto ya desde el punto de vista fisiopatológico o del origen propiamente dicho del dolor. Entonces, recapitulando un poquito antes de empezar mientras vayan uniéndose sus compañeros, hablábamos del dolor nociceptivo y del dolor neuropático. Son los dos grandes grupos que ustedes van a enfrentar desde el punto de vista fisiopatológico del origen del dolor, que les va a dar pautas, doctores, para el diagnóstico. Cuando hablamos del dolor nociceptivo, hablamos de dos tipos o dos subtipos, el parietal y el visceral. Como su nombre lo indica, el parietal habíamos dicho que se va a producir en las paredes, ya sean músculos, huesos, articulaciones o piel. Por consiguiente, tiene características determinadas, bien localizado, se inicia con la noxa o el agente que produce el dolor y finalmente disminuye o desaparece cuando esta noxa es alejada. El dolor visceral, en cambio, también estimula los nociceptores, pero ubicados en vísceras huecas. Por lo tanto, al tener una inervación diferente cefalocaudal, como ocurre a todo lo largo del intestino, dependiendo del origen, de dónde se originan las vísceras huecas, el dolor va a estar ubicado en determinadas partes. Generalmente es referido a nivel de la línea media. Es mal ubicado y ustedes es característico cuando tienen un dolor abdominal. Este generalmente no es bien ubicado, es difuso, es todo el abdomen y va a tener determinadas características como irradiación o un dolor referido que vamos a conceptualizar. Y finalmente el dolor neuropático, donde el origen del dolor no es una respuesta normal, a diferencia del dolor nociceptivo. Y el origen del dolor no se produce en el lugar de la lesión, sino en las vías de transmisión. Eso puede ser en el nervio periférico, en el ganglio de la raíz dorsal, a nivel de medular o inclusive a nivel central. Es por eso que tiene determinadas características muy diferentes, como vamos a ver. Como les mencionaba, la localización en el caso del dolor nociceptivo parietal tiene una localización precisa. Se origina por irritación de las fibras sensitivas en el sitio de la injuria. Un ejemplo clásico, una fractura o una quemadura. La reparación del área va a asociarse a la ausencia del dolor o la resolución del dolor. Si yo alejo mi mano del fuego, el dolor desaparecerá. El dolor visceral, pobremente localizado, como habíamos dicho, y habríamos hablado de referencia e irradiación del dolor. Referencia como concepto es aquel dolor percibido en un lugar alejado al lugar del origen de la inflamación. Un ejemplo característico, la apendicitis aguda. En el caso de la apendicitis, la inflamación está dada en la fosa ilíaca derecha. Y el dolor de inicio es percibido por el paciente en la región mesogástrica o en la región epigástrica a nivel de la línea media, siendo el lugar de origen la fosa ilíaca derecha, y a eso llamamos dolor referido. En cambio, el dolor irradiado viene de raíz, quiere decir que el dolor se va a seguir a partir del origen adistal. Un ejemplo característico, por ejemplo, tenemos la irradiación del dolor que existe en un infarto agudo de miocardio. El dolor se irradia hacia la mandíbula, hacia la porción o hacia el extremo cubital del brazo, en el caso de tratarse de un infarto de cara inferior hacia la región epigástrica. Entonces, a eso llamamos irradiación del dolor. O lo mismo pasará en una pancreatitis aguda. El dolor ubicado en epigastrio se irradia en forma radicular, podríamos decir, por ambos hipocondrios hacia la espalda. Entonces, a eso llamamos dolor irradiado, característico del dolor visceral, por ejemplo. La reparación del dolor, al igual que el dolor parietal, también va a
va a resolver el dolor, o sea, no dejamos de sentir. Una vez resuelto el cuadro apendicular después de una cirugía, el dolor desaparecerá. El dolor neuropático, en cambio, que afecta, es una respuesta primero anormal, no es fisiológica como el dolor nociceptivo, se va a producir, vuelvo a decir, en las vías de transmisión, ya sea nervio periférico, ganglio de la raíz dorsal, las vías de transmisión hasta a nivel central. Esto va a tener una característica diferente. El dolor es sentido o referido por el paciente como un dolor quemante, hormigueante, electrizante, pero que además sigue un trayecto dermatomédico característico. Va a tener una distribución dermatomédica de acuerdo a la lesión o al lugar de origen del dolor. El dolor, a diferencia del dolor nociceptivo, puede persistir en ausencia de la injuria e inclusive puede desencadenarse sin estímulo. Habíamos acordado que en el dolor nociceptivo, por ejemplo, si yo pongo mi dedo en contacto con una vela, voy a sentir el dolor. En el dolor neuropático, el dolor puede aparecer espontáneamente, persistir en el tiempo a pesar de haber desaparecido la injuria. Un característico ejemplo es el herpes zóster. El herpes zóster tiene una característica dermatomédica, una distribución dermatomédica, que aparece incluso antes de que aparezca la erupción y persiste por largo tiempo, dándonos lugar a la neuralgia posherpética. En ausencia de lesiones, persiste el dolor urente, quemante manifestado por el paciente. Las características en cuanto al dolor neuropático van a dar lugar a distintos términos o terminología médica o técnica que ustedes tienen que aprender a conocer para poder expresarlo en la historia clínica. Y es así que hablamos de hiperalgesia cuando la respuesta es exagerada a un estímulo nocivo. Alodinia, en cambio, se refiere a tener una respuesta dolorosa frente a un estímulo no doloroso. Por ejemplo, si yo rozo el algodón en el lugar donde existe la neuropatía, lo normal es sentir roce, pero el paciente va a sentir dolor hormigueante, quemante, electrizante al roce del algodón, y a eso llamamos alodinia. Parestesias son las sensaciones anormales que uno percibe sin estímulo. Por ejemplo, una mano hormigueante en el caso del síndrome de túnel carpiano por lesión del nervio mediano. El paciente siente hormigueo, disestesias, que en algunos casos el paciente en términos de él lo refiere como adormecimiento. Ustedes se acordarán que en la primera clase les dije que existen términos totalmente ambiguos. Uno de estos es adormecimiento, que el paciente lo puede referir como sensación de hormigueo, sensación de electrizante en la mano. A eso llamaremos parestesias, es decir, una sensación anormal sin estímulo, sin que sea tocado por aguja o por algodón en la palma de la mano, sino que el paciente siente esa normalidad y lo refiere así. Por eso les pongo el dibujo, como hormigas, agujas en la mano, sin que haya estímulo. Al tener el dolor neuropático un fenómeno, un origen fisiopatológico diferente al dolor nociceptivo, el tratamiento también será diferente. Es así que el dolor nociceptivo, en el caso de una fractura, una odontalgia, una quemadura, lo aliviamos con analgésicos comunes. El dolor neuropático, debido a que el mecanismo del dolor es totalmente diferente, también el tratamiento estará enfocado de forma diferente. Se tratará con anticonvulsivantes, antidepresivos, aquellos que actúan en el bloqueo de los canales de sodio, de calcio, de los GABAérgicos, etc. Es por eso que ustedes, si tienen muy en claro este tipo de dolor, la importancia no solamente denota en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Por ejemplo, la importancia de esto radica, por ejemplo, en el caso de que un paciente venga con un dolor en hipocondrio derecho, lo primero, obviamente, al tratarse de un dolor abdominal por la localización, pensamos en la parte hepática o la vía biliar. Sin embargo, el carácter que habíamos dicho, si es cólico, si es quemante, urente, ya nos dará pautas de qué tipo de dolor se trata. Por ejemplo, si se trata de una coledocolitiasis o una colecistitis, tendrá las características de un dolor nociceptivo visceral. Primero, lo localizará. Segundo, el dolor será intermitente.
alcanzará un acme y luego disminuirá. Eso es característico de un dolor cólico. Se incrementará con factores como la alimentación e inclusive la posición y aumentará cuando yo realizo, por ejemplo, la maniobra de Murphy, que va a dar característicamente como positivo en el caso de tratarse de una colecistitis aguda, ¿no? Eso me impulsa a pensar todas estas características a que se trata de un dolor visceral. Por lo tanto, el tratamiento y la terapéutica será diferente. Una cirugía, por ejemplo, en el caso de una colecistitis aguda. Pero el paciente puede referir el dolor en el mismo lugar, pero lo describe como un dolor quemante, electrizante, hormigueante, lacerante, como una herida que no tolera la ropa, pero que además sigue un trayecto del dinatoma correspondiente, y esto ya simple, por la simple característica de decirme el paciente, es un dolor urente, quemante, no soporta la ropa, el roce de la ropa le produce dolor, o sea, está describiendo característicamente alodinia, es decir, está sintiendo, está percibiendo una sensación no dolorosa como dolorosa, desagradable. Y en este caso podría haberse tratado, si no hemos diagnosticado correctamente, de una neuralgia herpética. Se ha visto, doctores, muchos pacientes con este tipo de cuadro, y por la falta de escuchar bien al paciente, a veces el médico no escucha bien o no interpreta bien los datos del paciente. Hemos visto pacientes que han sido operados de vesícula y días después la erupción cutánea del herpes zóster. Entonces, no solamente es importante preguntar el carácter del dolor, urente, quemante, cólico, tenebrante, sino también relacionar este dato para el origen del dolor, un dolor nociceptivo o un dolor neuropático. En este caso, por ejemplo, el paciente no requería cirugía, lo que sí requería era tratamiento con carbamazepina, gabapentina, pregabalina, es decir, anticonvulsivantes, antidepresivos. Y además el tratamiento para la etiología, para el herpes zóster, que va a ser muy diferente a un cuadro quirúrgico en una vesícula aguda. Ambos produjeron un dolor típico en el hipocondrio derecho, con características totalmente diferentes. Y esas características, la única manera de obtenerlas es a través de la anamnesis y un cuestionario bastante somero y saber escuchar al paciente. De ahí la importancia del carácter e interpretarlo al origen del dolor y explicarlo fisiopatológicamente. Estos datos, doctores, son importantes frente a cualquier tipo de dolor. En cuanto a otra característica que realizamos o que investigamos en el dolor es la intensidad. La intensidad del dolor puede realizarse a través de la escala analógica visual de EVA o la escala numérica, donde preguntamos o decimos al dolor, si usted tiene dolor, 0 es sin dolor y 10 es el máximo dolor que usted pueda sentir. Entonces el paciente nos caracterizará un 5 si es un dolor moderado, un 8 o 9 si es un dolor intenso, o finalmente o 1 o 2 si es un dolor leve. Entonces la escala numérica nos sirve no solamente para saber en ese momento la intensidad del dolor, sino también en las siguientes visitas cómo esto va variando. De repente el paciente ingresó con una escala de dolor de 2, pero cuando ustedes lo encuentran en sala tiene una escala de dolor de 10 o viceversa. Entonces es importante cuantificar el dolor. Ahora, algo bien importante, doctores, acuérdense que el dolor es una manifestación subjetiva, por lo tanto depende de muchos factores, incluyendo los factores psicológicos del paciente. Es decir, el dolor puede ser interpretado por una persona como intenso, lo que para otra persona no. Por lo tanto, la interpretación depende mucho del médico y del estado en el cual se encuentra el paciente. Ahora bien, en cuanto a la característica, también se puede valorar por escala de expresiones faciales, ¿no? Que también nos facilita cuando el paciente no nos comprende en cuanto a la escala de numeración. Como les digo, pueden haber 20,000 escalas de dolor, pero ninguna va a ser concluyente porque es una graduación muy subjetiva. El dolor puede ser interpretado como intenso para un paciente y leve para otro. Y no necesariamente la intensidad del dolor se relaciona, por lo tanto, con la gravedad del síntoma. En la mayor parte de los casos sí,
pero no necesariamente. Al ser subjetivo, depende del estado incluso anímico del paciente para interpretar esa escala. Y solo el médico, a través de toda la anamnesis, podrá dar importancia a esta intensidad. Otra manera de valorar la intensidad, no necesariamente por escala numérica, la clasifica en leve, moderado o severo de acuerdo a las actividades habituales que realiza el paciente. Por ejemplo, llamaremos un dolor leve aquel en la cual el paciente, a pesar de tener dolor, puede realizar sus actividades habituales. En el caso de ustedes, por ejemplo, una cefalea por un resfrío, etcétera, es aguantable, les permite ir, por ejemplo, a clases, dialogar con sus compañeros, etcétera. Dolor moderado será aquel que ya interfiere con la actividad habitual. El dolor que ya, por ejemplo, en el caso de una migraña, no les deja estudiar, dejan de hacer la actividad habitual. Y finalmente, el dolor severo, aquel que no solo interfiere con las actividades habituales, sino aquel que interfiere con el reposo. Un ejemplo característico es el paciente, todos hemos tenido un dolor lumbar, cefaleas, etcétera, pero cuando reposamos o dormimos, el dolor desaparece para nuevamente quizá empezar cuando despertamos. Pero aquel dolor que interrumpe el sueño no solamente es un dato de bandera roja, de alarma que nos puede indicarnos una emergencia como tal. Cualquier dolor, cualquier síntoma que interfiera con el sueño se constituye en bandera roja y es considerado como severo. Entonces, no se olviden, por favor, esta es otra manera de clasificar la intensidad. Esto hablando de dolor, pero puede haber otro motivo de consulta, como la sensación de falta de aire o disnea. Entonces ahí ya no catalogamos por escalas numéricas, catalogamos de acuerdo a la actividad física del dolor, es decir, la intensidad del síntoma se va a cualificar de acuerdo al síntoma. Por ejemplo, llamaremos disnea de esfuerzo, grandes esfuerzos, medianos esfuerzos o pequeños esfuerzos de acuerdo a la actividad previa del paciente. No será lo mismo el evaluar o comparar la actividad de un atleta olímpico respecto a una persona pasiva que no hace gimnasia. Entonces, lo que representa grandes esfuerzos para un atleta, de repente corresponda o no se relacione con aquel paciente que hace cero actividad. Entonces, una manera característica es evaluar y ver qué actividad cotidiana realizaba el paciente. Un ejemplo característico: señor, usted, ¿cuántos pisos sube sin cansarse? Podrá contestar 3 pisos. Muy bien, ahora ¿cuántos pisos sube? No llego a 1 piso. Entonces, esa graduación, esa escala nos da a entender la intensidad del síntoma. Y finalmente, aquella disnea de aquel paciente que seguramente ya le impide incluso estar o caminar o peinarse o hablar. Entonces, ahí hablaríamos de un grado de disnea de pequeños esfuerzos. Y finalmente, aquella disnea que aparece incluso en el reposo. Cuando está recostado, ahí hablamos de ortopnea, ciclopnea, cuando el paciente adopta determinada postura de cúbito, o finalmente cuando el paciente tiene una disnea paroxística nocturna, hablando ya esto en grados avanzados de una insuficiencia cardíaca. Entonces, la intensidad del síntoma se va a relacionar siempre o se va a obtener de acuerdo al síntoma. En el caso de disnea o dolor, de distintas maneras, como les he mencionado. Por favor, esto es muy importante para ustedes, las banderas rojas. Hablamos de banderas rojas en cualquier síntoma o en cualquier signo. Una bandera roja será algún síntoma, aquel que tiene un inicio súbito, un dolor de cabeza, el dolor lumbar, dolor abdominal, de inicio súbito, que interrumpe el sueño. Paciente que está en la noche y a las 3 de la mañana lo despierta el dolor abdominal de forma súbita o brusca. No pensaremos en gastritis, doctores, pensaremos en algo más, una úlcera penetrada, un aneurisma de aorta roto, un cólico renoureteral, como los estudiantes que han podido realizar la historia clínica del paciente de la cama 116, por ejemplo. La edad, las edades extremas corresponden a bandera roja. Que no mejore con el tratamiento convencional es también una bandera roja. La localización atípica, ejemplo,
Todos hemos tenido dolor lumbar después de algún esfuerzo. Este se dará primero en el reposo. Pero un dolor dorsal no es típico. Un dolor en la cara interna de la pierna, como han visto en el paciente de la 103, mis estudiantes, es una localización atípica. También constituye bandera roja. La alteración en las condiciones hemodinámicas, que altere, por ejemplo, los signos vitales, el paciente llegue hipotenso, taquicárdico, febril, o sea, asociado al síntoma, además haya trastornos hemodinámicos, corresponde en bandera roja. Y obviamente las comorbilidades. No será lo mismo tener, por ejemplo, una cefalea en un paciente diabético, hipertenso, un paciente que ha sufrido o que ya hace hemodiálisis. No será lo mismo interpretar un alza térmica en aquel paciente que sea portador de sonda Foley. Entonces, las comorbilidades o los factores adyuvantes corresponden a banderas rojas. La cronología se refiere, ¿para qué nos sirve la cronología? Para organizar los datos obtenidos en la entrevista y plasmarlos en la historia clínica siempre en orden. En el orden cronológico ustedes tienen que tener en cuenta que lo más importante es que quede claro qué es lo que ocurrió primero y qué es lo que vino después. Entonces, en la cronología es como ordenar nuestra historia clínica como un cuento. Había una vez, etcétera. ¿Me entienden? En orden cronológico. Y al respecto, esto puede ordenarse, por ejemplo, respecto al momento en que el paciente consulta. Por ejemplo, el paciente comenzó hace 3 días con dolor abdominal y diarrea. Ayer se agregó fiebre. Puede ordenarse por fechas. El 27 de abril, junto con hacer esfuerzo físico, comenzó con dolor en la región lumbar. 6 días después, el 2 de mayo, el dolor se irradia hacia la extremidad inferior derecha por la cara posterior del muslo. Entonces, por fechas. O finalmente el paciente puede no acordarse el inicio del dolor. Entonces, hacemos mención a fechas importantes. Por ejemplo, desde la última Navidad, desde Año Nuevo, desde carnavales, desde la fiesta de Urcupiña, etcétera. El paciente se encontraba bien y comienza a bajar de peso. Entonces, hacemos orden, nuestra cronología puede basarse de acuerdo al momento en que consulta, por fechas o por fechas importantes. Esto ya ustedes, a medida que hagan la historia clínica, se van a dar cuenta cuál es la mejor manera para ustedes y la mejor manera de comprensión en cuanto al orden. Lo importante, vuelvo a decirles, es siempre, al poner el orden cronológico, es manifestar qué fue lo primero y qué es lo que vino después. A eso significa ordenar una historia o una entrevista o sus datos en orden cronológico. Esto es una recapitulación del dolor, las características que ustedes deben ver. Ahora bien, ¿qué debemos incluir en nuestra enfermedad actual? En algunos casos, no solamente debemos incluir los datos positivos, sino también los negativos, porque nos ayudará a descartar algunas enfermedades o nos ayudará en el diagnóstico diferencial para acercarnos más a un determinado síndrome. Y también es importante mencionar inclusive algunos antecedentes importantes y o conocidos que puedan ayudarnos al diagnóstico o nos puedan inducir a diagnosticar o a catalogar esa manifestación como una complicación de la enfermedad de base. Un ejemplo: paciente masculino de 68 años de edad con antecedente de diabetes mellitus y ser fumador, que 4 horas antes comenzó con el dolor precordial opresivo en relación al esfuerzo físico con intensidad 8 de 10 y duró 20 a 30 minutos. Se irradiaba la mandíbula y el brazo izquierdo. Usó una tableta de isosorbide y notó alivio. En los momentos de mayor dolor, presentó diaforesis, disnea y sensación de muerte inminente. Obviamente nos está hablando de un cuadro coronario, pero acá nos está mencionando parte de los antecedentes que nos ayudan para el diagnóstico. El ser diabético y fumador obviamente nos acerca más a pensar en un cuadro coronario, no un cuadro de una osteocondritis, por ejemplo. Solamente por el hecho de mencionar estos 2 datos como antecedente nos ayuda y nos aproxima más a sospechar del diagnóstico. Otro ejemplo: el paciente siente desde hace 7 días atrás disuria,
pero en ningún momento presentó dolor en las fosas lumbares ni fiebre. Entonces, de repente nos ayuda a descartar con este dato negativo que se trate, por ejemplo, de un cuadro infeccioso urinario. Entonces, es importante en algunos casos anotar algún antecedente importante que nos aproxime al diagnóstico y también algún dato negativo que nos aleje de algún diagnóstico sospechado. Recapitulando, la anamnesis próxima es la investigación detallada del síntoma que motiva al paciente o es el motivo de consulta o hospitalización. Es decir, que la enfermedad actual va a estar siempre en base al motivo de consulta. Si el motivo de consulta fue dolor abdominal, catalogaré todas las posibles causas de dolor abdominal en mi anamnesis. La anamnesis próxima es la historia ordenada de los síntomas en orden cronológico, como habíamos destacado, y cada uno de los síntomas debe ser detallado, caracterizado, individualizado y además debe ser relacionado entre sí si corresponde. El lenguaje que nos da el paciente debe traducirse ya en nuestro resumen en orden técnico, clínico y ordenado. La anamnesis próxima debe ser clara, precisa, ordenada, priorizada, legible, sintética y comprensible. No necesariamente la mejor anamnesis es la más larga, sino que debe ser comprensible y además debe ser sintética, que nos dé una idea y una pauta de lo que estamos pensando. Generalmente la anamnesis próxima no consigna diagnósticos, salvo que se relacionen directamente con la situación actual, como en el caso que hemos dicho, el paciente con cuadro coronario y habíamos puesto el antecedente de diabetes y fumador. Muy bien, vamos a ir ahora a la anamnesis remota, es decir, se refiere a los antecedentes del paciente. En estos antecedentes siempre vamos a incluir los antecedentes mórbidos, médicos, quirúrgicos, traumáticos, los antecedentes ginecobstétricos, los hábitos y costumbres del paciente, el antecedente de uso de medicamentos, mencionaremos las alergias correspondientes, los antecedentes sociales y personales, las inmunizaciones y los antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes mórbidos, patológicos del paciente, los antecedentes médicos, quirúrgicos y traumáticos deben mencionarse cada uno en la forma más completa posible. Por ejemplo, si el paciente tiene antecedente de ser diabético, mencionaremos desde cuándo es diabético, el tratamiento que recibe, las complicaciones o internaciones por esta patología, el último control, por ejemplo, con el endocrinólogo y si es posible inclusive el reporte de la última glicemia del paciente. Al ser el paciente un paciente con una enfermedad crónica, generalmente tiene estos datos, a no ser que sea un paciente que no haya acudido a controles, que también debe ser mencionado. Respecto a los antecedentes quirúrgicos, lo mismo. Por ejemplo, paciente colecistectomizado hace 20 años, sin complicaciones o las complicaciones que haya podido tener. En algunos casos el paciente puede no saber si ha tenido alguna complicación o no. En estos casos inclusive será importante preguntar si el paciente cuántos días ha estado internado. Actualmente con las cirugías laparoscópicas el tiempo de internación es bastante abreviado, pero el tener un paciente con una cirugía laparoscópica con internación de 2 semanas ya nos denota que seguramente hubo alguna complicación por parte de la patología propia, una peritonitis, perforación, y que el paciente haya entrado ya de por sí complicado a esa cirugía. Entonces, todos estos datos deben ayudarnos. ¿Por qué? Porque ese dato puede ser un dato primordial en un paciente que venga meses después con una obstrucción intestinal y que pueda haberse debido, por ejemplo, a bridas o adherencias secundarias al antecedente quirúrgico previo, como hemos tenido en el caso de un paciente hospitalizado y que hemos visto con los estudiantes el día lunes o martes. Los antecedentes traumáticos, lo mismo. Si ha tenido accidentes automovilísticos, fracturas, el tiempo de internación, complicaciones que haya tenido de la misma y obviamente los antecedentes transfusionales. Y no solamente el tipo sanguíneo, mencionarlo aquí, sino también si ha tenido alguna reacción secundaria durante la transfusión. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, sobre todo en la mujer, haremos mención siempre a la menarquia o primera menstruación, que lo normal es entre los 11 y 15 años. La menopausia, que
frecuentemente se presenta entre los 45 y 55 años. ¿Por qué? Porque aquí tendremos alteraciones. Si la menarquia viene a los 9 años, hablaremos de una menarquia temprana o una menarquia tardía si es mayor a los 15 años. Las características de la menstruación, la duración, la cantidad, la calidad, si existen síntomas acompañantes como dolor para hablar de dismenorrea, la frecuencia, si es cada 25 a 28 días, que es lo correspondiente y fisiológico, la fecha de la última menstruación. Es importante anotar todos estos datos en la historia clínica. Voy a darles por respeto a los que han estado presentes, las diapositivas le voy a pasar una semana después de concluir esta clase, doctores, para ordenarlas correctamente. Una vez que tengamos los datos, además usaremos términos técnicos para describirlos en la historia clínica. Y es así, por ejemplo, hablamos de dismenorrea como menstruaciones dolorosas, polimenorrea si ocurren entre intervalos menores a 21 días, amenorrea si no ocurre la menstruación en más de 90 días, metrorragia si no se ajusta el ciclo menstrual al ciclo ovárico, son irregulares y continuos. Y también en las mujeres gestantes o que ya son madres, será importante poner la fórmula obstétrica, ¿no? Para simbolizar la G a gestas 3, por ejemplo, partos 2, cesáreas 0 y abortos 1, que corresponderán a 3 embarazos, 2 partos, 0 cesáreas y 1 aborto. Los problemas asociados al embarazo también serán importantes. Por ejemplo, una paciente hipertensa que durante el embarazo haya tenido hipertensión arterial, hiperglicemia o haya tenido muerte fetal, son datos muy importantes para relacionarlos posteriormente con algún dato que tenga en la enfermedad actual. La fecha del último Papa Nicolau o la última mamografía también es importante para realizar controles en su paciente. En cuanto a los hábitos de fumar, la ingesta de bebidas alcohólicas, el tipo de alimentación, el uso de drogas legales o no, son importantes y deben manifestarse en este acápite. No será lo mismo, por ejemplo, el fumar una pipa, el tabaco o fumar un puro, por el factor de riesgo para la lesión en determinados órganos. Y es así que para determinar el riesgo, por ejemplo, se tiene el cálculo de paquetes año, que corresponde a calcular el número de años que el paciente viene fumando por el número de cigarrillos al día sobre la constante 20. 20 porque se supone que cada cajetilla tiene 20 cigarrillos. Un ejemplo. Si usted ha fumado una cajetilla al día, que corresponde a una cajetilla 20 cigarrillos, durante los 30 últimos años, calcularemos el número de años que viene fumando, 30. La cantidad de cigarrillos que fuma, 20, sobre la constante 20. Esto nos dará un cálculo de 30 paquetes año. Lo mismo que si usted fuma una cajetilla y media al día durante los 12 últimos años, esto significará 18 paquetes años, por ejemplo. 12, la cantidad de años, 30, porque paquete y medio corresponde a 20 cigarrillos más 10, que sería medio paquete, sobre la constante 20. Y esto nos dará un cálculo aproximado de 10 paquetes año. Es así como deben manifestar, doctores, por ejemplo, en su historia clínica o plasmar, siempre calcular paquetes año. En cuanto a los hábitos, por ejemplo, el de beber, no será lo mismo beber cerveza, vino o licor por el grado alcohólico. Es así que la cerveza, por ejemplo, contendrá un 5% de grado alcohólico comparado con el licor, que corresponde a un 45% de grado alcohólico. En cuanto a la mención de la medicación, ustedes deberán mencionar el medicamento, siempre el nombre genérico. La concentración se debe o no asociar si es que corresponde el nombre comercial, pero en ningún caso en la historia clínica debe estar solamente el nombre comercial, ya que el nombre comercial varía de acuerdo al fabricante. El nombre genérico va a ser el mismo en aquí y en la China, por lo tanto, se debe mencionar el nombre genérico, la concentración, la forma de administración oral, intramuscular, intravenosa, la frecuencia, por ejemplo, si el paciente toma cada 6 horas, cada 8 o 12 horas, y el tiempo de tratamiento. Todos estos acápites deben ser mencionados así. Por ejemplo, atenolol 50 miligramos, el nombre genérico, la concentración, el nombre comercial, la presentación
y cada cuánto y por cuánto tiempo el paciente consume el medicamento. Lo mismo como amoxicilina. Amoxicilina 850 miligramos, nombre genérico, presentación, nombre comercial y cómo está tomando o hasta hace cuánto, hasta hace una semana, por ejemplo. Entonces, se debe mencionar en ese detalle. No es competente o no es recomendable poner solo el nombre comercial. Ejemplo, medicación amoxicilina, Betacar, consume Betacar desde hace un año. No, esa información es incompleta. Las alergias no solamente a medicamentos, sino a alimentos, mencionar a qué alimentos, canela, almendras, etcétera. Las sustancias ambientales, por ejemplo, pólenes en el caso de una rinitis alérgica, ya que esto indirectamente ya nos ayuda al diagnóstico del paciente. Las sustancias que entran en contacto, qué sé yo, guantes, talco, barbijos, que últimamente nos dan alergias de contacto. A picaduras de insecto, abejas, avispas. ¿Por qué es importante esto? Un paciente que trabaja, por ejemplo, recolectando miel y es alérgico a las avispas, será un paciente de riesgo. Por lo tanto, será recomendable a través de trabajo social, por ejemplo, el cambio de ambiente de ese trabajador. Entonces, estos datos no son importantes no solamente para el diagnóstico, sino también para ver el entorno del paciente y los riesgos que pueda correr y cuidar obviamente la salud del paciente. En cuanto a la anamnesis remota en los antecedentes sociales, siempre preguntaremos de manera correcta, no directamente, ¿no? Sino dónde vive, no, sino preguntaremos un día típico del paciente. Señor, ¿usted qué es lo que hace? A ver, un día miércoles, cuénteme, ¿se despierta a qué hora? ¿Qué desayuna? ¿A qué hora desayuna? ¿Qué hace en el almuerzo, en el transcurso del almuerzo y del desayuno? ¿Cuál es su actividad? Es decir, cuando hablamos de los antecedentes sociales y personales, hacemos referencia a un día típico del paciente. Puede ser un día de trabajo comparado con un día de fin de semana, por ejemplo. Además, indagaremos sobre la composición de la familia, el tipo de casa, la disponibilidad de agua potable, presencia de animales domésticos, por ejemplo, cómo convive con los animales domésticos, ya que los antecedentes de convivir, por ejemplo, con animales como perros, gatos, conejos, nos predispondrán también a determinadas patologías, como el caso de una rinitis alérgica, asma, por ejemplo. El nivel de educación para ver el grado de comprensión que tiene el paciente, la actividad laboral o profesión, por ejemplo, el factor de riesgo de un médico no va a ser lo mismo que el de un arquitecto. Serán esta actividad laboral lo predispondrá a determinadas patologías. Si tiene seguro, la situación laboral, en qué trabaja, cómo trabaja, si las condiciones son adecuadas, que puedan influir en la enfermedad actual. Aspectos específicos sobre su creencia, la religiosidad. Habíamos dicho que algunas religiones prohíben el uso de hemocomponentes, algunas religiones son carentes de algunos alimentos, por ejemplo, por religión. Entonces, estos factores son factores de riesgo para alguna determinada nosología. Las inmunizaciones, esto según el esquema que tiene cada país, el PAI que tenemos nosotros, ¿no? Sarampión, BCG, preguntaremos si tienen todas las vacunas. En este entorno, por ejemplo, tenemos brotes de sarampión. Existen personas adultas mayores que, por ejemplo, debido a que no han podido acceder a la vacuna, no tienen la vacuna. Entonces, ese dato nos es importante como factor de riesgo cuando tenemos al paciente como motivo de consulta con una erupción. Entonces, el antecedente de no haber recibido esa vacuna de repente nos hará sospechar en esa enfermedad. Lo mismo en los casos de vacuna COVID o influenza. Un paciente no vacunado tendrá más riesgo de tener la enfermedad respecto a otro que no. Los antecedentes familiares. Se debe preguntar por los antecedentes familiares de acuerdo al grado de consanguinidad. Preguntaremos, por ejemplo, a los hermanos, los hijos, el estado de salud de ellos, los tíos y quizás, en ser posible, los antecedentes de los familiares de segundo grado. Esto dependiendo las características de la enfermedad del paciente. Las enfermedades también que son consideradas de transmisión congénita deben ser preguntadas de manera directa. Por ejemplo, si había cardiopatías, alguien más en la familia es diabética o tiene hipertensión arterial, gota. Enfermedades infecciosas en la familia, por ejemplo, en un entorno familiar con hacinamiento que contan solamente de 2 habitaciones, con 4
personas por habitación y que tienen el antecedente en el familiar cercano de tuberculosis, predispondrá obviamente al paciente a esta enfermedad. Y si además el paciente ha venido con un cuadro febril, lo que pensaremos obviamente será descartar una tuberculosis en ese caso. Entonces, es por eso que los antecedentes familiares también en algunos casos adquieren relevancia. Enfermedades neoplásicas, por ejemplo, el cáncer de mama, predispondrá al paciente, si tiene un antecedente familiar en la hermana, la mamá de cáncer de mama, la predispondrá, sobre todo si viene a consultar por nódulo mamario. Entonces, ese antecedente nos llamará la atención para indagar más acerca al respecto. O de repente hemos encontrado ese nódulo al examen físico, aunque la paciente no haya venido por ningún padecimiento en mama, pero nosotros al examen físico hemos encontrado un nódulo mamario y en los antecedentes hemos indagado que algún familiar tiene antecedente de cáncer de mama. Ese dato cobrará relevancia para indagar más en el resto de la anamnesis o en el examen físico. También averiguaremos la causa de muerte y la edad de los fallecidos. No será común el perder a un familiar a los 20 años por una coronariopatía, por ejemplo. Debe haber ahí implicada alguna otra enfermedad de repente no diagnosticada, más aún cuando el motivo de consulta, por ejemplo, de su paciente sea un dolor torácico. Entonces, los datos que ustedes obtengan siempre van a ir relacionadas de acuerdo a la patología de su paciente y cobrarán más relevancia en algunos casos de acuerdo a la patología del paciente o a lo que están sospechando. Finalmente viene la revisión por sistemas, que corresponde a la anamnesis breve. La revisión por sistemas, doctores, no forma parte del examen físico, tampoco reemplaza a la enfermedad actual. Al contrario, la revisión por sistemas es complementaria a la anamnesis. Allí haremos una anamnesis ya dirigida, con preguntas dirigidas por sistemas, ¿no? Siempre tomando en cuenta el motivo de consulta y la enfermedad actual. Si el paciente, por ejemplo, vino por pérdida de peso, poliuria, polidipsia, entonces en la revisión por sistemas en el sistema endocrinológico cobrará mayor relevancia, pero también el sistema nefrológico para ver complicaciones. Entonces haremos preguntas ya dirigidas, por ejemplo, orina usted con espuma, ha perdido peso, masa muscular, para hacer ya indagación a una proteinuria o a un síndrome nefrótico, por ejemplo. Entonces, la revisión por sistemas, que en la mayor parte de las historias está como sin particular, es precisamente uno de la anamnesis o de la entrevista ya dirigida, que nos va a aportar datos que de repente hemos omitido o nos hemos olvidado preguntar, y haciendo preguntas dirigidas correspondientes podremos obtener más datos. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ya para acabar el tema y puedan llegar a su correspondiente práctica, la historia clínica basada en problemas. Esta ha sido abierta o ha sido propuesta en el año 1960. ¿Por qué se ha realizado esta? Se dice que en la historia clínica que hasta ahora hemos hablado, la historia clínica tradicional, que se hace en salas de hospitalización, en muchos de los casos requiere mayor tiempo, no está al alcance de la mano, dificulta la revisión por lo extensa que corresponde. Entonces se ha tratado de realizar algo complementario. Esta historia clínica basada en problemas, doctores, las vemos generalmente en salas de consulta externa. El objetivo es registrar los problemas del paciente por los cuales acude a consulta, registrar los hechos pasados también, los futuros y relevantes, no solo del paciente, sino que en la historia clínica basada en problemas se ve el entorno biopsicosocial del paciente con mayor énfasis y facilita además la continuidad por parte de otros integrantes del grupo, es decir, está accesible a otro médico, al personal de enfermería también, que pueda seguir los datos del paciente o el estado nosológico del paciente, y obviamente nos permite dar un marco administrativo legal para el ejercicio médico. Consta de 3 partes, doctores. Los datos básicos, igual, muy similar a los datos estadísticos de la historia tradicional, y una lista de problemas, pero además una nota de evolución que nos ayude a corroborar o a seguir el padecimiento del paciente.
¿Qué es un problema o qué es la lista de problemas? Un problema será toda situación del paciente, pero no solo del paciente, sino también de su familia o de su trabajo que requiera la acción del médico o de algún otro miembro de salud para alterar o mejorar esa situación. Y es así que un problema puede ser el diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, diabetes, hipertensión, corresponde a un problema. La deficiencia o incapacidad, por ejemplo, parálisis post poliomielitis, la ceguera, la amputación de un miembro, es un problema. Síntomas, palpitaciones, dolor abdominal, náuseas, corresponde a un problema. Signos como taquicardia, cianosis, ictericia, es un problema. Los resultados complementarios, por ejemplo, lesión ocupante de masa en la ecografía, un antecedente familiar, el antecedente de cáncer de mama. Alergia es un problema, una lesión, una fractura, un esguince corresponde a un problema. Trastornos psicológicos como depresión, distimia, ansiedad corresponde a un problema. Cualquier alteración familiar o laboral, por ejemplo, la muerte de un cónyuge, el divorcio, son considerados problemas, es decir, todo aquello que afecta al paciente. Y las notas, cómo seguir la evolución. Para esto se basa en un esquema metodológico, siguiendo el subjetivo, objetivo, la evaluación y el plan. Ustedes van a ver a través de un ejemplo cómo ordenamos esta historia. Lo subjetivo, como hemos dicho, el síntoma, corresponde a todo aquello que nos dice el paciente. Lo objetivo será el examen físico o los resultados del laboratorio que vamos a anotar. La interpretación corresponde al análisis de estos dos datos, de lo obtenido o lo dicho por el paciente y lo obtenido por nosotros en el examen físico. Los exámenes complementarios serán integrados para evaluar y hacer un posible diagnóstico. ¿Para qué? Para seguir un plan. No solamente para el diagnóstico, sino terapéutico, de seguimiento y un plan educativo. Esta parte corresponde al seguimiento del paciente en la historia clínica basada en problemas. Les doy un ejemplo. Juan, de 65 años, acude a control. Es diabético, sin no sentir nada, se controla de vez en cuando. Le indicaron solo dieta. En el examen físico se denota una masa corporal de 29, alta, presión arterial de 140/90, pies con lesiones compatibles con micosis interdigital. ¿Cómo ordenamos en la historia clínica basada en problemas? Lo subjetivo, vino por un control diabético. Es diabético tratado solamente con dieta hace 5 años y no hace controles de seguimiento. Eso anotamos en lo subjetivo. En lo objetivo, anotamos todo lo del examen físico, índice de masa corporal 29, presión de 140/90 y las lesiones compatibles con micosis interdigital. Entonces, en el análisis o la impresión diagnóstica pondremos diabetes no insulino dependiente, sobrepeso por el índice de masa corporal, presión arterial alta, que es el hallazgo que hemos encontrado, y micosis interdigital. ¿Para qué realizamos eso? Para hacer un plan. Si tenemos un paciente diabético con sobrepeso no controlado, pero además con registro de presión alta en su consulta y micosis, tendremos que hacer el plan diagnóstico. ¿Qué realizaremos? Controlaremos la glicemia, solicitaremos hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, ver la función renal a través de urea creatinina, albuminuria. Si bien no son parte de la función renal correspondiente, nos darán pautas para el manejo del paciente. El plan terapéutico. La dieta, recomendaremos la dieta al paciente, la dieta escasa en sal, por ejemplo, por el registro alto de la presión arterial, se recomendará actividad física y además el uso de antimicótico tópico por el hallazgo de la micosis interdigital. El plan de seguimiento, ¿cuál será? Se realizará un monitoreo ambulatorio de la glicemia, de la presión arterial semanales, el monitoreo mensual del peso y además el plan educativo. Se dará orientación acerca de la diabetes e hipertensión arterial, las complicaciones, los datos de alarma, la importancia de los controles que debe hacer el paciente. Es decir, la historia clínica basada en problemas es una historia corta donde se enfocan problemas y se trata de seguir acciones para cada uno de ellos. Con esto, doctores, concluyo la clase a tiempo. Voy a facilitarles las diapositivas
a mis estudiantes, que ellos van a compartir con ustedes y obviamente a su representante. Estos son la bibliografía de los cuales se ha consultado para hacer la presente clase. Y no se olviden siempre, hagan bien su parte, cualquiera sea su arte. En este momento corresponden a ser estudiantes de medicina, por lo tanto, lo único que deben hacer es estudiar y aprender. Muy buenos días, doctores. Me despido de ustedes y nos veremos en una próxima clase que será seguramente Mama en las siguientes semanas. Buenos días, doctores, que tengan un excelente día y una excelente rotación. Gracias, doctora. Hasta luego.